tenemos aquí a Jonás en la cama y a un despertador con orejas de conejo que le ha regalado su padre. Entonces, Jonás no se puede dormir, escucha el tic-tac del reloj. Está un poco preocupado por algo. Aquí tenemos el despertador con orejas de conejo y a Jonás, pues, que tiene un poquito de insomnio. Él huele distinto en su casa desde que nació su hermana. Su hermana, pues, que hace poco que ha nacido, pues ha dado un olor distinto a su casa. Antes olía a Jonás y ahora huele a la hermana de Jonás en casa. Cuando su madre estaba embarazada, pues le decían que Jonás que iba a tener una hermanita, todo esto, con lo que hacen todos los padres, ¿no? Con sus hijos. Y pues hay conversaciones de Jonás con su madre, pues, porque como le da patadas en la tripa, pues a ver si no le hace daño. No, solamente cosquillas, le dice su madre, pero Jonás no está muy conforme, ¿no? Porque ¿cómo puede dar patadas a su propia madre, ¿no? Una niña. Entonces, el día en el que va a nacer la niña, pues a Jonás, pues salen rápidamente de casa y a Jonás pues le tienen que dejar con la tía Pauli, y él no quiere quedarse con su tía Pauli porque dice que su tía Pauli pues le da unos besos demasiado fuertes y que un día lo va a ahogar. Entonces pues está ahí, aquí está la tía Pauli con Jonás y Jonás dice pues que lo va a ahogar y tal, y se protesta y no se quiere ir con su tía Pauli. Pero al final pues lo convencen, lo llevan y se lo pasan muy bien con su tía Pauli, y se hacen muy amigos. Entonces, a partir de este cuento, la tía Pauli será la mejor amiga de Jonás. Cuando vio por primera vez a su hermana, él se acercó y la hermana abrió los ojos y se echó a llorar. Entonces Jonás pensó que su hermana no le quería. Esa fue esa conclusión. Y eso pues le tiene un poquito preocupado a Jonás. Está Jonás pues un poquito celoso, ¿no? En casa de su hermana, está un poquito celoso de su hermana. Entonces pues anda un poquito como preocupado, no duerme bien. Encima, pues cuando ya la hermana crece un poquito, pues le rompe los juguetes. Sobre todo, algo que no le gusta a Jonás, le desordena los juguetes. Y eso no le hace ninguna gracia a Jonás, entonces esconde sus juguetes. Luego resulta que la hermana, cuando empieza a gatear, pues se sube a todas partes. Es una niña muy ágil. Entonces, pues tienen que andar con muchísimo cuidado. Por ejemplo, un día se empieza a subir con una banqueta, arrastra una banqueta y se sube al balcón. Entonces la tienen que coger el padre y Jonás, pues, para que no se caiga, ¿no? Y tienen que poner barrotes por todas partes, pues para que no se haga daño. Jonás recuerda todo eso en su cama con el despertador que le regaló su padre. En esto, pues, siente algo raro, una sensación muy rara, y esa sensación es de peligro. ¿Qué está ocurriendo? Jonás se levanta de la cama, va a la habitación de su hermana y se encuentra con que la hermana escaladora está subida al borde de la cuna y ahí haciendo malabarismos. Entonces Jonás corre a cogerla porque se va a caer y la salva de un buen golpe, porque él, bueno, aquí no está el dibujo, pero él la agarra y se caen los dos al suelo y
Jonás con su cuerpo protege a su hermana. Entonces la hermana, como agradecimiento, le chupa la nariz. Entonces Jonás se da cuenta de que su hermana le quiere un montón, ¿no? Y así, pues, con esos recuerdos, otra vez se vuelve a la cama y se duerme con el ruido de su despertador.